Somos el equipo naranja y esta vez les vamos a presentar el proyecto de la ley de Boyle. El objetivo de este proyecto, que es el proyecto de la ley de Boyle. A través de ese instrumento de medición indirecta nos ayudará a determinar la presión obtenida en un recipiente a partir de la presión ejercida en un cuerpo de agua o almacenada en una tubería de PVC. La presión que se ejercerá a través de esa botella con la ayuda de una jeringa, eso reduce el volumen de aire en el recipiente de captación de datos, con lo cual su presión aumenta. La información de este cambio que vamos a realizar de las mediciones de este recipiente serán llevados a cabo a la instrumentación de Arduino para su Hablar un poco sobre el enunciado de la ley de Boyle. Esta ley nos dice que a mayor presión, menor el volumen, siempre y cuando tengamos una temperatura constante. De igual manera, si tenemos menos volumen, es mayor la presión que se ejerce. Bueno, yo les voy a explicar los materiales que ocupamos para nuestro proyecto. Básicamente consta en una jeringa de 35 mililitros, que es la que podemos observar aquí, un codo de media pulgada, tubería de 20 centímetros, igualmente de media pulgada, un cople de la misma medida, que va a reducir con un cople de 1/4. Tenemos un tubo de PVC de 1/4 de pulgada con un largo de 20 centímetros, un codo de 1/4 que prolonga hacia el tubo, hacia el recipiente graduado, con un tubo de 1/4, y tenemos lo que viene siendo nuestro sensor barométrico, que es el que está aquí adentro del recipiente. También tenemos el Arduino Uno, que es la computadora que utilizamos. Básicamente esto está sujetado por unas abrazaderas que están sujetas a la madera con las pijas, y pues eso sería todo lo que utilizamos para nuestro proyecto. Voy a explicar un poco acerca de cómo conectar Arduino a la interfaz de la computadora. Principalmente abrimos nuestro navegador. En esta ocasión utilizamos Google Chrome. Escribimos en el buscador Arduino e ingresamos a la primera página. En esta página es a donde nos va a redireccionar. Vamos a ver la URL. Nos vamos hasta el final de la página y podemos descargar el software de Arduino, que va a ser conforme al equipo que tengamos. Abrimos la carpeta de descargas y ejecutamos el programa Arduino. Ya que abrimos nuestro archivo como administrador, al hacer esto se nos va a aparecer una pestaña la cual arroja un mensaje diciendo que si deseamos dar permiso a que esta aplicación haga cambios en nuestro disco duro, solo hay que hacer clic en sí. Esto es el Arduino donde se está ejecutando y es donde vamos a dar clic. Ahí veré. Nos va a aparecer esa pestaña, la cual nos dice los componentes que instalaremos y seleccionaremos, los que no deseamos, los cuales son el software, del driver USB, los accesos directos y archivos apropiados al programa. Al terminar la instalación abriremos nuestro programa y esta es nuestra ventana principal y estaremos listos para programar. ¿Cómo vamos a conectar nuestro Arduino? Vamos a necesitar una tarjeta Arduino. En este caso tenemos lo que es el Arduino Uno, el cable USB del propio Arduino y una PC. Conectaremos nuestra tarjeta Arduino a la computadora. En el programa seleccionaremos el menú de herramientas, seleccionaremos el puerto serial. Nos aparece que nuestro Arduino está conectado en el COM8. Lo seleccionamos para que aparezca la palomita y eso quiere decir que ya estamos conectados y listos para programar. Eso es todo por mi parte. A continuación yo voy a mostrarles una pequeña tabla de datos que hicimos mediante un programa llamado RealTer. Nosotros convertimos los datos obtenidos del Arduino con el programa ya mencionado llamado RealTer. Mediante conversiones nosotros hicimos esta tabla
y esta tabla nos permite clasificar todos los valores obtenidos que fueron los valores de PSI, que viene siendo el promedio. Si, como pueden ver aquí, les voy a dar un pequeño ejemplo. Si modificamos algún valor aquí, las ecuaciones y las fracciones que hicimos aquí se modifican toda la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos que está el valor 14.82. Si nosotros ponemos otro, por ejemplo 14.56, el valor cambia. Ya ven que todo cambia, inclusive aquí ya hasta te marca cuando hay error, te marca números negativos, etcétera. Mediante estas fórmulas, por ejemplo aquí tenemos la fórmula QJ menos Q testada, obtuvimos lo que es el valor, este valor. Después obtuvimos el valor, realizamos la multiplicación o lo elevamos al cuadrado de la operación anterior para obtener lo doble que vendría siendo de la operación anterior. Eso viene siendo, todas esas medidas vienen siendo en PSI. Después de esto obtenemos la sumatoria, necesitamos realizar, para obtener el promedio se obtiene realizando lo que es la sumatoria de QJ menos Q testada elevada al cuadrado, para obtener el promedio más exacto, que viene siendo 11.44. Después de eso, mediante la fórmula S por Q se obtiene el siguiente promedio, y así sucesivamente usando la fórmula UX1, que viene siendo este valor, y después viene siendo U solamente, que viene siendo lo doble de UX1. Y ya después aplicando la fórmula Q testada más menos U se obtiene el mejor estimado del mensurando de medición, que viene siendo 0.76 más menos 0.103. Posteriormente, una vez que tuvimos todos los datos en Arduino, los pasamos primero al bloc de notas, y por Realter lo pasamos al bloc de notas, y posteriormente se hizo un enlace para mandarlo a Excel. La temperatura también fue constante, en niveles, los valores los obtuvimos en C, y realizando las mismas fórmulas y con el mismo número de mediciones obtuvimos igual lo que es el promedio y el mejor estimado del mensurando de medición. Por mi parte es todo. Nuestro proyecto terminado, y aquí le vamos a explicar paso a paso cómo funciona nuestro proyecto. Aquí mi compañero Alfredo va a hacer la presión de la jeringa para que aumente el volumen de agua aquí y el sensor de captación de aire pueda captarlo. Aquí tenemos que mi compañero está aplicando una fuerza hacia los fluidos. El fluido pasa por esta tubería, y al momento que pasa por la tubería sube a este contenedor. Este contenedor está graduado conforme a la jeringa con sus graduaciones. Aquí tenemos las graduaciones. Está constituido con las graduaciones. Al fondo tenemos un sensor BPM 180, es un sensor de Arduino. Ese sensor mide la presión y la temperatura. Obviamente tenemos que modificarlo en el programa de Arduino, que enseguida se los vamos a mostrar. Aquí tenemos el Arduino que está conectado. Está mandando las señales del lenguaje de programación al sensor, y mi compañero, cada vez que él suelta y presiona el agua, aquí tenemos los datos, cómo van cambiando los datos en PSI y temperatura. Cada vez que él suelta el émbolo y lo presiona, está generando la presión que hace que cambie y varíen estos datos. Ya una vez que tenemos la variación de los datos, bueno, ahora a mí me tocó presentar lo que es la programación de Arduino, para programarlo. Como aquí se indica, aquí tenemos lo que es la librería, luego más abajo es la variable que se va a declarar, que es la presión. Luego, aquí está la declaración de la presión de la variable. Es necesario tomar una presión inicial, que será presión que se tome en cuenta en el cálculo de la diferencia, que es para el sensor que tenemos acá a continuación, para programarlo para que nos dé una cierta lectura, que fue lo que mostramos ahorita. Luego de aquí tenemos que se va a leer la presión y temperatura calculada diferencia altura, ya tenemos ahí. Luego el puerto serial 9600 es la velocidad que se va a tomar a inicial.
Ahora se dice, se declara la variable temperatura, que es lo que se va a medir en grados centígrados. En la presión, luego en este punto se obtiene el valor de la presión B. Se utiliza una operación de su conversión de PSI, de bar a PSI.